Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulataria RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio www.rtp y desde cualquier parte del mundo. Esperemos que desde el Averno no. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales de RTP, el canal de YouTube. Estamos en vivo, Me cojo la nariz y para que no digan que es lo mismo, me muevo los lentes, estamos en vivo. En el Facebook Live de RTP, en el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y como diría el líder Tralalá, ni la prensa corrupta le cambia la fecha al periódico. O sea que hoy día es jueves 4 de diciembre, así lo atestiguan el Universo y el Expreso, Universo que fuera rescatado valientemente de las garras del woke que se lo pensaba llevar. Pero bueno. Ya está Lourdes ahí tomándose un whisky a esta hora de la mañana, no ha de ser, pero yo algo ingirió. Lourdes, buenos días. Dime que no es ni un fuertecito ni un whiskycito. No, este es un té negro. Ah, un té, claro, sí, comparto contigo. A mí el té verde no me gusta. El té negro sí. Y claro, tú que has estado tanto en Inglaterra, a menos que hayas traído buenas provisiones, aquí en Ecuador conseguir un buen, a ver, hay algunos buenos ingleses que sí traen, no las cosas esas hechas en Brasil que te dicen que es English breakfast, Irish breakfast, Earl Grey, de cuento. El té negro real, el que uno consigue muerto de risa en cualquier parte de Inglaterra o en la India o en Pakistán, etcétera, aquí no hay. Hay unos tés que son de locos, bueno. Pero bueno. Bueno, sí, el té negro ecuatoriano, el Horniman's, es bastante débil. Entonces yo lo que hago es utilizo 2 bolsitas por una taza. Claro. Y ahí me da pues un poco la dosis o la potencia de un té de Inglaterra, ¿no? Ahora con 3 bolsitas estaría mejor. Ahora lo que yo hago es, yo primero preparo una infusión con especias, canela. Ah, sí me contaste, pero ¿cómo puedes pervertir a una bebida tan noble como el té con esas cosas? Por Dios. Sabes que a mí me gusta mucho esa y sobre todo me hace bien. Hoy hemos tenido una mañana muy fría acá en la sierra. Perdón, ¿muy fría cuánto? O sea, bueno, sentido frío, creo que está, ya te digo, exactamente, pero aquí está frío porque está súper despejado. Pero vuestra merced ha estado en Londres y en otros países donde de verdad hace frío. Sí, pero el cuerpo se adapta al sitio en el que está. ¿Y ahí cuánto tiene según tú? Estamos en 16 grados. ¿Y eso es frío? O sea, yo siento frío, por eso estoy... Pero si mi aire acondicionado, que Gerhard, aquí, como ya creo que Maricela lo ha intoxicado con azufre a Gerhard, me tiene a 23 grados el aire acondicionado. El aire acondicionado debe estar a 17, no, 17 grados es la temperatura ideal del aire acondicionado. Sí, gracias. A mí me gusta mucho el calor y mi cuerpo agradece el calor. Estás confundida de ciudad entonces. Estoy confundida. Creo que yo debería haber nacido al nivel del mar. Porque cuando estoy al nivel del mar, todo mi organismo funciona mejor, me siento bien. Te cuento que hay sitios a nivel del mar donde hace un frío del carajo. Por ejemplo, Oslo, Estocolmo. Ah, bueno. Ahí, o sea, esos están a nivel del mar. Y a ver. Estoy hablando de nivel del mar en estos trópicos. O sea que tú estarías contenta, chica, ahí en Santiago de Cuba. Bueno, mira, a mí me parece el clima, por ejemplo, en Guayaquil, a mí me parece agradable. No digas eso. ¿Será que esa humedad también es deliciosa para la piel, no? Perdón, no sé, pero ya en el día a día los pongo, vea que los dos chicos de la cabina. La humedad, te cuento algo, Lourdes. Muchísimo. Te cuento algo. Tanto Maricela, que es la secretaria de Defensa de la Consulesa del Averno, que trabaja aquí, y está que se ríen cuando tú hablas de que te encanta el clima de Guayaquil. A ver, el clima de Guayaquil es un clima muy agradable, básicamente julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, a veces junio. Pero y ahorita está agradable diciembre en la noche. Ya están haciendo unos solazos noviembre y diciembre de día. La ventaja es que todavía no hay humedad, pero en febrero, en marzo y en abril, tú caminas una cuadra y estás ensopada.
O sea, no, Sí, es sí. un pegajoso, detesto. Ese clima de ese tiempo es lo único que detesto, que he detestado toda mi Bueno, vida de pero Guayaquil. Ahora detesto cómo abandonaron la ciudad en manos de estos hijos de la República, de los GDOs y toda esa gente. Pero antes era el clima. Y verás que antes no había antes no había la moda del aire acondicionado en todas partes. Cuando yo era chico, aire acondicionado había en el cuarto de mi papá y mi mamá. El resto jódanse. Así, aguanten el calor. Así de simple. claro. Pero bueno, No, sí, o sea, yo creo que sí, hay momentos, ¿no? De extremos, pero he estado en esas épocas como en abril, claro. marzo en Guayaquil y la forma en que llueve también es impresionante, ¿no? Claro. Quizá en ese sentido a veces tú te puedes guarecer o Por proteger eso es que más del Guayaquil tiene frío, portales. Porque ¿no? cuando Sí. aquí llueve, a mí me han agarrado aguaceros fuertes en Quito. Ahí no hay cómo guarecerse a menos que usted esté con paraguas. Si el viento está así, el paraguas no le sirve de nada. Si está en un carro no hay problema. Y si está en un lugar no hay problema. Pero allá te cae un aguacerón o a veces una granizada, pero dura media hora. Aquí empieza a Ujú, llover en febrero, marzo o abril y son 4 horas de diluvio. Pues, ¿no? Entonces, no, 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 claro. no. El aguacero aquí es una locura. Pero bueno, el monzón es peor, ¿no? Así que bueno, no hay que quejarse. Cuéntanos, Sí, ¿qué bueno, tienes para hoy entonces, día? ¿qué era? Estaba tomando justo por eso un té para calentar el cuerpo, Un ¿no? té, ya. Un té negro, Que te ajá, felicito. sí. Yo te estoy tomando esta porquería de descafeinado porque si no mi cardiólogo me llama la atención severamente, así que yo tomo descafeinado. ¿Y sabes qué? Pero El el ser té, deberías tomar té negro, porque tomo té, eso... pues sí. ¿Cuánto? Yo me tomo de 2 a 3 tés al día en mi casa. Ah, ya, ok. Sí, porque ese descafeinado seguramente te va a hacer daño al estómago. El café es mucho más fuerte para el cuerpo que el té. El té es más, digamos que suave, te da un calorcito en Es el cuerpo, pero simpático. no tampoco, no afecta al sistema nervioso No, como el café. no, no, pues por eso es que a mí no me han prohibido el té. Pero el café me dijeron, oiga, usted que anda así nomás a 180 por hora, con un café anda a 300 por hora y usted no es piloto de Fórmula 1, ¿se quiere matar? No, cero café. Y a mí me gusta el café, perdón, mucho, pero no se puede. Eso, tienes que superar esa Sí, adicción. no, y esta cosa, el descafeinado, te juro que es una aberraciones de la humanidad, pero como el hombre es un animal de costumbres, llega un momento en que te gusta. Yo me lo cargo bien, le pongo 4 cucharadas de descafeinado para que tenga sabor. Porque si no es que si fuera un agua sucia. Pero bueno, forget it about. ¿Qué tenemos Claro, hoy pero del eso te va a chocolate? afectar a la digestión porque es muy fuerte, muy ácido. Pero el descafeinado ya no tiene cafeína. Pero también el café en general es como ácido. A Ah, mí sí, es me ácido, sí. afecta. Sí, entonces, si le pones demasiado también se vuelve muy intenso, ¿no? Sí, Pero bueno, tienes cada razón. quien No, no, tienes tiene sus razón, es verdad. métodos para, Es para verdad. recuperarse del Sí. clima. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy yo he estado pensando con Ujú. respecto al mundo del chocolate, hablar sobre qué está sucediendo ahora con el mercado del cacao. Porque sí, a quienes nos gusta el chocolate y quienes lo consumimos, debemos preocuparnos también porque qué pasa con esa materia prima, con el ingrediente que es el cacao, ¿no? Y pues habíamos escuchado que estuvo en los meses anteriores a unos precios exorbitantes, que de hecho eso afectó también los precios al consumidor del Claro. chocolate tanto en barra como en el chocolate en En polvo, todo el mundo, ¿eh? porque obviamente el rato que crece la materia prima en un 300% su valor, es imposible no poder subir los precios al consumidor final. Y hemos visto, ¿no? En las perchas de las tiendas, de supermercados, que el chocolate subió en un 20, 30, incluso 50% en algunos casos. No solamente aquí en Ecuador, eso ha sido algo que sucedió en todo el mundo. Y el resultado colateral de ese incremento de precios ha sido una reducción Obvio, en la demanda de chocolate, obvio. que es lógico, ¿no? Porque el chocolate, sobre todo el chocolate en barra, lo que se llama confites, bombones, no es un alimento, digamos que básico para la vida, es realmente una golosina, es algo suplementario. Y entonces la gente, pues, el rato que ve el precio que sube, va a ir a buscar otros productos que son más
digamos, vitales y que puede quizá encontrar a precios, digamos, más cómodos. De hecho, en este tiempo ha crecido el consumo de lo que se llama sucedáneo, Claro. Los que es el alemanes, chocolate, el supuesto chocolate, que no es chocolate, y que que no nunca es ha visto, chocolate, o sea, nunca ha visto cacao, pero ni en sueños. Los alemanes, y yo no sé alemán, pero algunas cosas por las lecturas de la historia de la guerra, cuando tuvieron bloqueo tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, ellos son los inventores del ersatz, ese es el sustituto. Así te daban café de achicoria, te hacían gasolina sintética también, ¿no? Porque los pobrecitos son bien bobos, ¿no? Pero claro, son ersatz, son sustitutos que no tienen nada que ver con la materia prima de lo que supuestamente te dan. ¿A qué habrá sabido? Imagínate, un café de achicoria. bueno, yo recuerdo que de niña mi abuelo tomaba una cosa que se llamaba postum, Cuando te que refieres era a tu una abuelo, bebida. te refieres a tu abuelo paterno. Es mi abuelo Roberto Páez. Ajá. Eso te iba a decir, el Él licenciado tomaba todos los Roberto días de su vida Páez. Postum. Nunca tomó café. Claro, el postum, me acabas de traer un recuerdo de mi infancia, el frasco de postum. Oye, parece que ha sido Claro. genético, porque mi abuela, Celina Páez Mena, le daba el postum también. Claro. Y eso era hecho en base a cebada. Es un café en base no tiene café. Es un sustituto del café en base a cebada tostada. Y te digo que a mí me gustaba mucho el sabor. No he tomado hace años, pero recuerdo con No era gusto malo. Yo me acuerdo de ser el de postum. Era muy muy chico. agradable. Alguna vez mi abuela me dijo que pruebe y bueno, pero me acabas de dar un dato interesante. Es hecho de cebada. O sea que es Es hecho primo de de la cebada. cerveza. Entonces, Es primo de se la lo veía como cerveza. algo alimenticio. Primo de la Pero cerveza. O sea que le daban bueno, a la sí, cerveza disfrazada. Ya entendí. Ya entendí. Ya entendí. claro. O sea, realmente yo recuerdo que mi abuelo decía que era muy, muy nutritivo, La ¿no? cebada es muy Entonces, nutritiva. claro, entonces te tomabas eso con la leche, entonces ya resultaba pues una combinación más nutritiva que tomarte con café, No, y además ¿no? si Y en lo tu caso mezclabas con... podrías utilizarlo como un sustituto de esa cosa descafeinada. Y todavía existe el postum. Yo supongo que sí, o sea, el Postum es Porque una yo no lo he marca vuelto a de ver. Estados Unidos. Es Aquí, una marca de... yo no lo he vuelto a ver aquí en ningún Sí, yo no me he supermercado. fijado, pero de pronto sí lo venden todavía, ¿no? No, aquí ya vamos a sacar que... ¡Ya! Lo que no puede hacer lo inventa, pero algo hace. A ver, le vamos a encargar... Googlee usted que maneja todos esos aparatos malditos de tecnología extraña. Lugares en Guayaquil o Quito donde se pueda comprar Postum. Postum o N. M de María, Postum. Ajá. Ya, ok, ya vamos a salir de dudas. No, y además Claro. que en mi casa el postum era mi abuela lo tomaba con leche de hacienda, pues de vaca, ahí que no había pasado por ningún proceso. Y eso sabe a otra cosa. Era muy cremosito, un Postum cremosito. Claro. Claro. ¿Eh? Y le echaban bastante azuquitar o panela, alguna cosa así, ¿no? Alguna cosa sí, porque si tienes razón, mi abuelita le gustaba también la panela, a mí nunca me gustó, pero bueno, ya es cuestión de gustos. Claro, entonces, bueno, ¿Y cómo está el desde mercado esos, ahorita? ¿Y cómo esos está sustitutos son los que realmente a la larga van a afectar lo que suceda ahora cuando el mercado del cacao, estuve revisando ayer las cifras A ver. del mercado de Nueva York en cuanto a los futuros. Ujú. Es decir, se negocia justamente la compra de cacao para el Corten la próximo radio. año. ¿Ya? Y, y eso te da una pauta de qué es lo que va a pasar, porque lo que encontré era ya precios de compras que ya se han cerrado para marzo, abril, mayo y junio Ujú. del 2026. Y el precio promedio al que se está negociando la tonelada de cacao es a $5.500. Ah, no, pues ya se cayó. No, pues, ¿cuál fue el pico? ¿Cuál fue Claro, el peor el momento, pico, lo más caro? ¿Qué fue? ¿12,000? el momento pues más alto fue en diciembre del año pasado, en el diciembre 2024, en $12.000 la tonelada. Sí, pues tú me dijiste, por eso es que se me quedó el número de 12,000. Ajá, $12,000 la tonelada. ¿Cuál era el precio claro. average normal postum? Sí, ¿por dónde lo venden? No alcanzo a ver, hermano, no seas de... Ah, ya vi, grandote, ya. En el Supermaxi ha dado habiendo, vean, niña.
Aquí, ya, ok, así, a ver. Así estás con tu cerveza sustituto. 12.000 fue el pico. Antes de que venga el desmadre, de que empiece la subida de los precios por los problemas de la Côte d'Ivoire y Ghana, ¿cuánto era lo normal por tonelada? Sí, ese precio antes de la, digamos, crisis del cacao estaba en $3,800 la tonelada. O sea, ese era un precio normal, pagable, asequible, en base al cual la industria chocolatera trabajaba y no había problema. Exacto. 3.800 y se fue a 12.000. A 12.000, en diciembre. Es una locura. O sea que en un año ha perdido más del 50% del valor que había ganado. Sí, ha perdido. ¿Por qué? Ha perdido. Y yo personalmente considero que ojalá baje hasta unos 4.500. Bueno, los cacaoteros no han de estar muy de acuerdo contigo. Sí, no han de estar muy de acuerdo, pero hay que buscar un precio que sea justo. Y que sea un precio que sea justo para el agricultor y para el procesador, para el chocolatero, claro. ¿No es cierto? Y que a la larga sea beneficioso para ambos sectores de esta cadena productiva. Entonces, si llega a 5.000, yo pienso que es un precio más bien que está justo, porque 3.800 sí era un precio que resultaba en contra de muchos agricultores. 3.800 era un precio que favorecía al elaborador, pero no a quien lo sembraba. O sea, claro. ¿Tú crees que con 5.000 es fair para ambas partes? Sí, o sea, para que tengan una ganancia justa los unos y puedan invertir en mejorar sus plantaciones, en cuidarlas, porque sí, se necesita mucho trabajo y mucha inversión para cultivar cacao. No, yo tengo no una es que cosa. nace así por ósmosis, ¿no es cierto? No. Nosotros los citadinos no entendemos bien perdonando la expresión un poco, el carreño me llamaría la atención, pero no es tan fuerte. El agricultor, al menos en lugares donde hace el sol, que hace aquí en el Ecuador, que estamos en el Ecuador justamente, oye, anda, mámate por 5 horas de ese sol, todos los días. Ese es un trabajo que aquí suele estar poco apreciado y mal remunerado. Sí. Es un trabajo muy duro, porque además del sol, como tú lo indicas, también tienes el tema de los insectos, ¿no? De las plagas que atacan al cacao, la humedad. El cacao, extrema humedad, empiezan las plagas, empieza la monilla, la escoba de bruja, que son justamente hongos que se reproducen con la humedad. Luego, que no hay suficiente lluvia, pues empieza a haber problemas por la sequía, ¿no? Y claro, la mayor parte de las plantaciones y cultivos de cacao en el Ecuador no tienen riego artificial, requieren de la naturaleza para regarlos. San Pedro. Exacto, entonces siempre están un poco a expendias de qué pasa con la naturaleza. Sí, es un negocio con mucho riesgo. Pero, y una pregunta, ¿y la Côte d'Ivoire y Ghana también dependen mucho de la naturaleza o ellos están más tecnificados? Totalmente, también necesitan mucho de la naturaleza, por eso sucedió esta gran crisis, porque allá no llovió en el 2024, entonces con la sequía pues se acabaron los cultivos. Ahora más bien están ellos bastante positivos porque sí ha llovido. Entonces los cultivos van a empezar pues a producir como era lo normal. Ahora, de todas maneras no se va a llegar a la cantidad, al superávit de cacao que había antes. Claro, por eso el precio es que era los tan precios bajo. bajaron tanto. Claro. Porque como África producía muchísimo cacao, pues el precio mundial se desplomaba, ¿no? Entonces, sí, veamos a ver, yo creo que el cacao ya se va a estabilizar entre $5.000, $5.500 la tonelada el próximo año. Ahora, esperemos que eso se revierta también en en que los precios de los derivados, que son el cacao en polvo, la manteca de cacao, la pasta de cacao y por supuesto los chocolates, también se reduzcan. Porque muchas veces sucede, ¿no? Que ya el precio en el supermercado subió. Y se quedó, no. Vea, donde Sir Isaac Newton resucita en Ecuador, vuelve a escribir la teoría de la teoría de la gravedad.
Porque Newton, pues obviamente, pues todo lo que sube baja. No, aquí cuando sube, nunca más baja. Y después te sueltan Claro, una perorata que son las reglas del problema, ¿no? mercado. Sí, Como que si uno sí, fuera estúpido. Ya, pero bueno. claro. O sea, yo espero que sí, que tanto los grandes procesadores de lo que es los derivados, ¿no? Mm. El cacao en polvo, la manteca de cacao y la pasta de cacao bajen sus costos sus precios para que también los chocolateros puedan hacerlo, ¿no? Y Y que a la la gente final pueda comprar sea chocolates más baratos. Ya. en beneficio del consumidor final y se pueda un poco recuperar la demanda que existía antes, ¿no? Porque de otra manera, pues, esta crisis de precios en favor del cacao va a terminar siendo haciendo daño a la industria chocolatera. Un boomerang. Es el Sí, problema. es un Que boomerang. cuando que Ahora, estás aquí te disparas y no puedes mantener el nivel alto y te caes, resulta que los sapos que dicen, no, yo sigo vendiendo al mismo precio, se le cae el consumo porque yo no voy a seguir pagando. Pero, por eso es que unos construyen imperios como Cadbury o Mars o el otro, el que me hablaste, ¿cómo es? No es Riley, es el otro americano, Hershey's, Hershey's. Hershey's. Porque esos tuvieron visión, pues. Pero no todo el mundo es esa gente. Claro, ahora también el otro tema es que ya muchos productos que se dicen chocolate están siendo elaborados con sustitutos. Por Pero eso es eso una decimos estafa. sucedáneos. Pero aclaran en la caja, en la etiqueta, que eso no es chocolate o no. No, no aclaran. O sea, lamentablemente en otros países sí. En Europa no. Por ejemplo, las normas de etiquetado en Europa sí te obligan a que si dice chocolate, demuestres que en la receta hay un porcentaje, me parece que es el 20 o el 30% que es Cacao. chocolate, Ya, ok. que es cacao, Ya. exacto. Pero en el Ecuador las reglas, las normas de etiquetado son muy, muy blandas, muy, muy turbias, ¿ya? Esa es la palabra. No es blandas, son turbias. Sí, Sí. son turbias, sí. Verás, yo hace unos 10 años eh, conocí a una persona que estaba encargado del cacao en el Ministerio de la Producción Ya. y pues preocupada por este tema, ¿no? De que Al aire de la radio. los consumidores no reciben la información correcta. Justamente yo fui a hablar con él para un poco promover, impulsar el que haya cambios y las normas de etiquetado sean más estrictas y con esto se beneficia a la final al consumidor, porque de otra manera la gente no sabe lo que está comprando y se puede decir que es un engaño, ¿no es cierto? Entonces yo fui a hablar en varias ocasiones con esta persona que inicialmente estaba muy interesado y motivado, Y, entendió la mm, situación para poder hacer cambios, incluso me habló de que iba a convocar una reunión con el Ministerio de Salud, el de la Producción y el de Agricultura para encontrar una solución a este tema. Yo lo que planteaba es, recojamos las normas que tienen otros países, por ejemplo en Europa, eh, Bélgica o Holanda, y simplemente apliquemos las mismas normas al Ecuador. o sea, copiemos, pero copiemos bien, Copiemos porque el problema es cuando porque eso funciona, copiamos ¿no es cierto? mal. Nah. ¿Y qué te Bueno, dijeron? resulta que, bueno, tuve muchas reuniones, parecía que la cosa iba por buen camino, hasta que un día este hombre me dijo, no puedo hacer nada para cambiar las normas de etiquetado porque no me puedo ir en contra de las empresas aceiteras del Ecuador. Ah, carajo. Qué bien. El rato que me dijo eso, ¿por qué? Porque quienes producen los sucedáneos son las empresas que producen aceite, ¿ya? Justamente la base de los sucedáneos es el aceite de soya, el aceite de palma, Girasol. y eso le mezclan con saborizantes, azúcar, leche en polvo y ya tienes el sucedáneo chocolate, ¿no? Cuando me dijo eso él, yo la verdad que me quedé fría, porque Pero digo, que tú ¿cómo no puede ser, sabías que no? el Ecuador Qué es así. lamentable que en el Ecuador solamente se vea por el bien de un sector
y no se apoya a los demás. Es que no es, no, déjame decirte, pero de nuevo, tú no sabías que el Ecuador es así. Aquí en el momento puedes tener una excelente idea. En el momento que tocas, no le pisas, que rozas un callo chiquitito que pueda tener uno de los sectores de poder, hasta ahí llegaste. Porque entonces ese sector de poder habla con el ministro y si es necesario hasta habla con el presidente. No digo el actual, hablo de otros. El actual tiene un genio bastante fuerte como porque le vayan a pedir o a quejársele por estupideces. Pero hay otros que por la propia índole de su negocio tienen que quedar bien con Raimundo y todo el mundo. Por ejemplo, los banqueros. ¿Ah? Por eso es que los banqueros no deberían hacer política. Primero porque saben de banca y no de política. Y segundo, porque la banca tiene relación con todo, con Raimundo y todo el mundo, y preferentemente quiere tener relación con los grandotototototes, no con los seres humanos normales como tú y como yo, que dicen que les importamos, pero ya, ok. Eso es lo que pasa aquí. Eso que tú me has contado ahorita, multiplícalo por N, avanza y dice, ¿sabe qué? Imposible porque el ministro me dijo que eso podría afectar a tal sector de acá y ese sector de acá está conectado y ya, eso es Ecuador. ¿Sabes cuándo salimos del subdesarrollo así? Nunca. Nunca, sí, eso es, a mí realmente me desalentó muchísimo porque yo en ese tiempo dirigía la Academia del Chocolate de Ecuador y estábamos tratando con algunas otras personas del sector de hacer ajustes, cambios para promover una industria que podría ser muy rentable para el país. Sin embargo, el rato que te dicen eso, o sea, que es lo básico, porque hay que empezar por el etiquetado. Si no, la gente va a seguir consumiendo y la realidad es que se dice que en Ecuador el 75% de lo que se consume como chocolate no es chocolate, O sea, es no tiene sucedáneo, cacao, en otras no palabras. tiene cacao. En el gran país cacaotero, la mayor parte del consumo es de productos sucedáneos, ¿no? Entonces eso es pues Pero me imagino que en el lamentable. 25% están los artesanales, ¿no es cierto? Eso sí han de poner, ¿Cómo? que dentro del 25% que sí usa cacao, deben de estar las marcas artesanales, y cito el nombre porque es la que se me viene a la mente, porque es la que primero vi, que es Pacari. Esa no va a de poner sucedáneo, porque uno prueba y sabe que está comiendo chocolate, el sabor es inconfundible. Claro, o sea, realmente si tú coges un empaque y ves en la parte de atrás que dice azúcar, cacao, Ya, ya sabes que eso es chocolate, ya, porque tiene cacao. corten la radio. Ya. Pero en estos otros productos No no dicen nada. aparece, no dice cacao. Lo que dicen ellos es, primero, o sea, para decir que cumple con alguna norma, dice sabor a chocolate. No, pero ve. Pero cuando la gente no sabe, o sea, no va a distinguir. Si dice sabor a chocolate, ya, no creen que es chocolate. En la parte de atrás vas a ver en los ingredientes que va a decir azúcar, leche en polvo, eh, aceite de ni sé cuántos, Te y salvaste. va a haber cacao en polvo. Ponen muy poco cacao en polvo. Sí, sí, Ahí sigue, veo que está sigue. llegando, Sí, la ahí reina veo que verde está que para llegando. variar está de café con un tono de ladrillo, de mostaza, o sea, una que tiene un problema visual. Yo todavía no he logrado discernir si el problema es visual o acá, pero bueno, digamos que es visual, para no que no se me ponga brava. Pero a ver, mira cómo es la cosa. En Alemania, por ejemplo, la cerveza, para que se llame cerveza, tiene que cumplir las normas, no me acuerdo si son de 1504, bueno, es 1500 y pico. Si tú no cumples esas normas, no es cerveza. O sea, no te tienes que molestar en poner todo el sino que pones de acuerdo a la ley de tal. Y ya todo el mundo sabe cómo, la ley de tal, que además es, imagínate, en 1500 no habían sucedáneos, ni mucha industria, ni mucho químico, era todo producto natural. Aquí, ja, aquí te mienten. Y lo peor es, hay algunos, que ya me voy a poner a fijar, que creo que te mienten y te ponen que cacao y creo que mienten, porque el sabor no es el mismo. Como Claro, aquí mentir y es no gratis. solo, claro, una manera de darse cuenta de que si es que compras una barra de chocolate,
y no es chocolate, sino este sucedáneo, es en la textura, ¿no? Porque primero el sabor, como tú dices, vas a sentir, como le ponen mucho azúcar y lamentablemente la gente compra este tipo de productos porque es golosa. Y entonces lo que están buscando es la experiencia del dulce, Sí, ¿no? pues a mí me gusta el Entonces, chocolate tienes amargo, el así. azúcar Conmigo no. que para, ¿no? Sí, en general estos productos que te digo sucedáneos no se venden como chocolate oscuro, se venden como chocolate con leche, ¿ya? Porque Leche sí tienen. claro, O sea, ¿ah? leche sí tienen. Puede que no hayan Claro, visto leche en polvo. que no hayan visto el cacao en su vida, pero leche sí tienen. Y azúcar Claro, tienen en cantidades navegables. Y claro, entonces, sí, la base es el azúcar, la leche en polvo, el aceite de palma, ¿ya? ¿no? Y para darle color, y los de mejor calidad, para Ajá, darle color le ¿qué? ponen un poco de cacao en polvo, Un poco. O un poco, sea, para dar el color y que no sea blancuzca, ¿no es cierto? Esa masa, por lo sino menos que son... sea un poco cafecita, ¿ya? Me va a hacer decir una barbaridad, pero por lo menos le ponen para darle color cacao en polvo para que parezca cafecito y no le ponen otra cosa, ya estamos en la radio nuevamente, que también podría darle ese color, pero podría causarte una infección intestinal monumental por una bacteria que se llama No ni sé quiero cuánto, ¿cómo es la imaginarme lo que Erichia dices, coli? lo que ¿Alguna estás cosa? Escherichia coli. pensando. Ya eso, le pueden poner aquello. Pero yo sí creo que el color Que de es un producto chocolate... orgánico, por si acaso. El color de Producto chocolate orgánico. sí te va diciendo, porque cosa, mientras más oscuro creo que hasta tiene como más antioxidantes, o sea, un poco también te vas dando cuenta de lo que tu ojo considera como un color de un chocolate saludable. Sí, pero mira, la mayor parte de lo que se consume en el mundo como chocolate es chocolate con leche. Correcto. Definitivamente sigue siendo El niño no sé, engreído el del consumo. 80%. Correcto. El Es que, 80% del perdón, consumo Lourdes, es chocolate es que es con más leche. barato. Y más Es dulce, más creo barato y también. es más dulce. Claro, La sí, gente claro. busca una golosina, ¿no? Ahora, Sí, si quieres un entonces, superalimento, que es lo que te digo, yo creo que, y en algún reportaje de marketing yo leí que se asociaba mucho este color como burgundy con superfood, con algo, con estos superalimentos. Por eso es que el color del azaí, por eso es que todas esto tira a tener más concentración de un color oscuro y menos color sintético. A ver, Entonces espera, también espera. lo podemos ver Dijiste en el... Burgundy. Burgundy, traducido al castellano, es Borgoña. ok. Borgoña es una región de Francia que hace unos vinos espectaculares. Exacto, un color como, más o menos como la blusa que tiene puesta mi querida Lourdes, solo que no sé cómo No describirla. tanto. Un morado color oscuro, de vino. exacto, un color vino. No, que esa blusa de Esto es Lourdes. color vino, más o claro, menos, sí. esa blusa de Lourdes estaría identificada en Buenos Aires con Milei y aquí en Ecuador con Novoa, porque son los dos usan colores muy parecidos. Violeta le llaman al color del partido de a mí Milei. siempre me ha gustado este color. Es O sea, es más allá divino. de Es que cualquier- es Y muy hoy se bonito. asocia mucho Tema con el político, me concepto de que encanta. sea un superalimento. Entonces yo creo que también cuando tú ves ese chocolate como color leche, digamos clarito, tú sabes que es una golosina, pero cuando ves esa Sabes barra que no es color chocolate. oscuro, ya sabes que te estás comiendo muchos más antioxidantes y que debe haber un mayor contenido. O no sé, creo que es el marketing que nos han puesto, ¿no? O sea, mira, Andrea, o sea, ¿cuántas personas, qué porcentaje de la población busca un chocolate por su contenido de antioxidantes? Muy poco. El 0,000, no me acuerdo, uno ya. Exacto. Ok. Sí, no. Lamentablemente, porque realmente la forma en que se ha mercadeado el chocolate, quizá nuestros abuelos, nuestras abuelas lo consumían como un alimento. ¿sí? Claro. Sí, claro. Pero actualmente ya se ha vuelto una golosina, Sí. pues mientras más económica, mejor. No, y Correcto. en las Y guerras. eso implica que tienes que usar ingredientes de muy bajo costo, Claro. como son el azúcar, Pero ya en no este son caso, chocolate. el aceite de palma y la leche en polvo. Ya no son chocolate en la versión tradicional. Lo que yo te conversaba hace tiempo, cuando empezamos el programa, que en el ejército alemán, por ejemplo, la ración K, que era la ración para que te vuelva a dar energía cuando ya estabas cansado después de 3 días de pelear, era chocolate. Estaba prohibida abrirla sin autorización del oficial a cargo. O sea, no es que podías, y en el ejército americano igual, porque el chocolate verdadero es un rush parecido al que algunas personas usan de alguna otra manera. Me refiero al señor Petro, que él se da energía con algo que no es ni café ni negro. Hoy sino es un más bien chocolate político. Es blanco y cristalino y no se mastica, sino que se inhala. ¿Y sabes qué? Es como ya Así es.
nos terminó el tiempo. Solamente una queja con vuestra merced. Hoy estamos, según la prensa corta, como dice el líder Tralala, a 4 de diciembre. ¿Te acuerdas de alguien que me dijo que me había traído toblerones? No, yo no te voy a traer nada porque eres terrible. Toblerones, none. No. Mi querida Lourdes, nos vemos en un abrazo. Nos vemos el próximo Abrazos, jueves. ahora sí. Ahora sí. Dele. Me voy a sacar el casquete. Vea, Lourdes habló de los sustitutos, el ersatz. Usted ha sustituido el color verde por toda la gama del resto. Hoy estoy color chocolate, pero bueno, teníamos... ¿Chocolate? Sí, bueno, el pantalón es color polvo de cacao, vamos a decirle así, pero bueno, es color tierra al final del día. Pero bueno, arrancamos con nuestro pedacito de los martes y los jueves con Eco Verde, donde hacemos eco de obviamente todo el tema ambiental para saber terminología y las noticias ambientales, a veces buenas, a veces malas. Pero dentro de todo este concepto, desde el día martes les teníamos prometido una entrevista para hablar sobre Urdesa. Y Urdesa tiene un lugar muy especial en mi corazón, bueno, y en el de Guayaquil, porque es el ejemplo de cómo hace décadas atrás ya se planificaban las ciudades donde 1950 estuviesen el centro, ¿no? Urdesa tiene muchísimas historias que contar. Vamos a dedicarle este programa completo a Urdesa, a recorrer ese hilo histórico que la ha convertido en lo que es. Sé que Rodolfo va a poder agregar un montón de cosas. ¿Está haciendo alusiones a la edad o qué? No, a tu sabiduría. Estoy segura que Rodolfo va a poder contarnos mucho. Y para eso tenemos hoy a Nelly Puyas, quien está liderando y está haciendo en este momento también la voz de un festival que se llama Urdesa Vive en Ti. ¿Correcto, Nelly? Bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Rodolfo, por la bienvenida. Antes, esta parte, vi Poncio Pilato, un gil al lado mío, usted, la reina verde. Diga, ¿a usted le parece algún tono de verde lo que quiere poner? Tu corbata, Darling, tu corbata. Sí, pero esta es mi corbata, como bien dijiste. Pero bueno, Nelly, cuéntanos cómo esta iniciativa pretende rescatar esta insignia, este barrio insignia de Guayaquil. Claro que sí, bueno, realmente todo obedece a cuando comenzamos junto a la comunidad a trabajar de cómo desde la comunidad podemos recuperar esos espacios públicos y luchar contra la inseguridad para levantar la percepción también de seguridad, que es un tema bastante delicado para cuando en el desarrollo de actividades económicas se trata, ¿no? Así es, para Entonces, todos, venimos trabajando junto a la Policía Nacional y varios entes de la comunidad y nace esta propuesta en medio de algunas otras, ¿no? Nace esta propuesta de decir Guayaquil vive en ti. Y de ahí nos tomamos cada barrio, donde empezamos ahora por Urdesa. Es el piloto, por así decirlo. Es el piloto donde decimos Urdesa vive en ti. Lo que pretendemos es que haya una unión de todos los barrios, que fomentemos esa unión de la familia, que haya espacios públicos donde podamos compartir. Y yo te digo algo, para mí Urdesa es sinónimo de resiliencia. Yo no sé si ustedes lo ven así como uno de los barrios más resilientes en términos de cómo ha sido como la Madonna de los barrios, nos ha ido reinventando conforme a las décadas. Y un dato curioso es que, y lo decíamos en el programa anterior del martes, el acrónimo Urdesa, mucha gente de nuestra generación lo desconoce, corresponde a Urbanizadora del Salado. Claro. Por su acrónimo como tal. Y esto inicia en el año 1950 y marcaba el límite norte de la ciudad que quedaba en esos momentos hacia el estero Salado. Hasta ahí llegaba Guayaquil. Entonces era como el nuevo norte de la ciudad. Y el colegio, cosa curiosa, el colegio alemán se instaló por primera vez en Urdesa en 1958. Luego, tenía 4 años, no me acuerdo. En 1968 pasa a Los Ceibos. Claro. Correcto. Así es. Entonces, Urdesa vive en el corazón y en el recuerdo de todos aquellos que fuimos parte, no necesariamente de quienes vivían. En la mañana tenía una entrevista donde me recordaban, Nelly, acuérdate de que a Urdesa, como le decían a la Víctor Emilio Estrada, toda la gente... El ánimo era venir a pasear en el carro. Claro, correcto. Y le decíamos el tontódromo de Urdesa. El tontódromo de Urdesa, así es. Yo me acuerdo perfectamente. Y bueno, yo no lo viví, pero mis padres que son ochenteros me cuentan que antes de haber cualquier tipo de gran espacio en la Víctor para poder pasear o tomarse unos traguitos en las épocas universitarias, el parque de Urdesa con la gente parqueada alrededor del parque era un must para cualquier universitario de la Católica de esas épocas. Entrar por la primera, por la Kennedy, ir, dar la vuelta y regresar. Y dar la vuelta. Y lo hacías por varias. Claro, pero antes se hacía en el centro. Pero reemplazó
al primer tontódromo que fue el Boulevard 9 de Octubre. Así es. Pero ya estamos hablando de 1940 y comienzo de los 50. Habían muy pocos carros en ese tiempo. De lo que nos cuentan, era don Rodolfo. tontódromo, De lo que nos cuentan. El tontódromo, claro. En esa época de la 9 de octubre quedaba el Fortiche, si mal no recuerdo. Fortich. Perdón. Aquí Era el restaurante más icónico de Guayaquil durante mucho tiempo. Correcto. Y Urdesa siempre fue pensado, cosa que estaba leyendo ahora, porque fue una de las primeras como ciudades de 15 minutos que se gestan en los 1950. La idea de Urdesa comenzó como una zona muy residencial para clase media alta, donde habían mansiones, y luego se extiende a Urdesa Norte, que se convierte en algo más accesible hacia la clase media, con viviendas un poco más pequeñas, y va haciendo esta unión entre diferencias de barrios de clases sociales, pero amalgamándolo en lugar de separarlo a través de barreras Pero es que eso era un barrio. Totalmente, pero correcto. Recuerdo que Urdesa, antes de que se construya Urdesa Norte, que sería una especie de prolongación, Urdesa tenía 3 sectores claramente definidos por billetes, no por nada más. La zona de las 2 circunvalaciones y un poco avanzando por Víctor Emilio Estrada, 4 cuadras. Luego, de allí hasta, podría ser... antes de Higueras, y la última, que era en la que habían casas que eran modestas. Claro. O sea, a ver, ahorita serían muy modestas, en ese caso eran casas modestas, pero correcto. Estaban bien. Era la amalgama eran de 3, diferentes tipos, exacto. Que es un concepto muy siempre innovador para los Guayaquil 950. Fue eso. Fíjate, correcto. por ejemplo, en el Malecón, antes de Sí. que la bahía se tome todo ese lugar. Por ejemplo, en el Malecón tú tenías los edificios que están al pie. al sur del Malecón. Okay. Ya. Convivían con casas pues De caña, claro. Sí. Y por ejemplo, yo Así es. vivo al norte, en el Malecón, en el Fortín, en el Malecón y Padre Aguirre. Por la cercanía al y puerto. uno da la también. vuelta a la cuadra y Panamá y las otras calles tienen casas que... Ese es el concepto del barrio. Urdesa lo tenía eso en grande. Correcto. Con Urdesa Norte se hizo aún más. Y luego más accesible. Y luego le pusieron antes de Urdesa la Kennedy. Y después que salió no existía. Urdenor, que no es lo mismo Urdesa Norte que Urdenor, ¿no? Es otra cosa. En el caso, obviamente, de Urdenor, esto es un proyecto que en los 60 o 80, entre las décadas de los 60 y los 80 se empieza a expandir, hacia arriba, hacia Urdesa Norte, y luego se crea este proyecto más popular que era Urdenor. Urdenor es de fines de los 70. Sí. Y me lo acuerdo perfectamente porque alguien que yo conocí en el centro de ejecutivos que existía en ese tiempo, Inocente Yance, al que le he perdido el rastro, se lo saludo de mi parte, él desarrolla Urdenor. En una pelea de terrenos, pero él fue el que impulsó, digamos, el motor. Pero Urdesa era el concepto de barrio. Correcto. Que ya no hay. Y ese concepto de barrio es el que queremos fomentar, ¿no? ¿Y cómo lo fomentamos? Esa fue una gran pregunta. Entonces hemos venido trabajando junto a la comunidad, generando lo de Ruta Urdesa, y luego con este festival que lo que pretende es que todos regresen a compartir en este día junto a su familia. Muchas de las personas que viven actualmente son adultos mayores. Sí. Entonces, que vengan sus hijos, sus nietos a compartir en este maravilloso festival que está lleno de algunos componentes. Un componente nacional que hemos venido trabajando junto a la Fundación Bienvenidos Guayaquil. Ojalá que nos escuchen en algún momento y pueda darse la declaratoria del Día del Sombrero Ecuatoriano, que viene unido el 5 de diciembre a la Declaratoria de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el tejido de paja toquilla. De paja toquilla. Mañana es la celebración internacional. Wow, Entonces, qué bonito. Por si acaso, Nelly, estamos ahorita en las redes sociales, ya no estamos en vivo en la radio. Vamos a regresar a la radio para que igual repitas la información y nos siguen viendo a través de las redes sociales en vivo. Qué interesante lo del tejido, lo de la paja toquilla, y sobre todo mucha gente desconoce que si bien la paja toquilla se teje en las zonas de Manabí, se cosecha en Santa Elena. O sea, es todo interprovincial, y las cosechadoras de la paja toquilla están alrededor de Sinchal, Barcelona, en estos poblados que están adentro o del lado más como metidos hacia la montaña por la zona de Olón, de Montañita. Y en esa parte de ahí tú tienes a las cosechadoras con unas ollas enormes de cobre donde tratan la paja y luego la cuelgan en unos galpones enormes. Es un trabajo maravilloso que todavía el mundo tiene por descubrir, o sea, todo lo que está atrás
de eso, va mucho más allá de las tejedoras per se, por si acaso. O sea. Andrea está apasionada por el turismo como yo, por lo visto. Precisamente en la Comuna Barcelona estuvimos hace poco y en mis redes sociales pude compartir un videíto de esta gran labor que hacen estas mujeres maravillosas. Fueron asesoradas por esta... Teresita Esperanza es la que yo conocí. Ah, qué lindo. Sí. Organismo internacional GIZ, quien les proveyó de toda la tecnología para que puedan tener un centro de procesamiento de paja toquilla hecho realmente con mucha tecnología. Correcto. Es en esta lucha que ellas han logrado incorporarse directamente al mercado y han podido recibir un mejor pago por esa paja toquilla, como efectivamente usted lo manifiesta, porque que lo es un mercado que cultivan aprecia y lo procesan. Eso, así es. Pero también ya están haciendo sombreros las chicas ahí. Acá también ya en Santa Elena, digo acá, porque bueno, allá en Santa Elena. Allá en Santa Elena. Sí, claro, pero es que como un proceso diversificado, entonces el costo de oportunidad a lo mejor sale mejor que te dediques solamente a sembrar y las otras solo a tejer, pero claro, hay que amalgamar eso. Cuando regresemos a la radio, quiero que... Una pregunta, sí. A ver, el problema a mi vista de Urdesa, aparte de la inseguridad que con mayor o menor grado está en todo Guayaquil. Exacto. Obviamente, con mayor o menor grado, ¿no? El problema es que Urdesa era un barrio, y yo me acuerdo, eso sí, donde la gente vivía. Correcto. Habían tiendas, sí. Ya. Y Ay, se me fue el nombre. El señor Chardinsky. Sí. Algunos personajes vivían Don Alfredo en Chardinsky inventó pues el comisariato en Urdesa. Importadora rosada. Pero las calles eran la 9 de Victoria octubre Emilio Estrada era 99% casas. Correcto. Y para no hablar de la circunvalación norte se ha mantenido, circunvalación sur ya casi nadie queda viviendo allí. Vino una época en que se cambió eso un poco, llegó la alcaldía del ingeniero Febres Cordero y León, que vivía en Urdesa. Eso te iba a decir, muchos vivían ahí. Hizo aplicar las leyes, las ordenanzas municipales, porque había un poco de sapos que se habían comido la mitad de la vereda, o más. Había lugares, había una calle emblemática en una esquina, que tuvo que meter el muro como 3 metros, porque se había comido 3 metros de vereda. Pero luego el concepto cambió y se autorizó mucho más el tema de comercial. Yo creo que con la idea de evitar que el comercio siga fugando a otros lugares que no son que eran correcto, Guayaquil, la 9 de octubre traía no todo Guayaquil. Eso, exacto. ¿Cómo recuperas el sentido de barrio cuando cada vez hay más comercio y menos gente? Bueno, precisamente hemos determinado, y esto no nosotros, sino a través de estudios internacionales en diseño, lo que tú mencionabas, la ciudad de 15 minutos. En los lugares totalmente aislados, que son solamente domicilio, correcto, no generan mayor interacción, mayor actividad. Entonces, ¿cómo alimentamos? Tiene que ser esta ciudad de 15 minutos, donde exista la residencia y donde exista el correcto comercio. Entonces, ¿cómo fomentas? Generando de pronto ampliación del uso para que puedas construir hacia arriba en ciertos sectores, porque hay que conservar el diseño arquitectónico que trae Urdesa, que es maravilloso. A mí me encanta caminar por Urdesa. Hay unas casas emblemáticas en Urdesa, hermosas, muchísimas que las recuerdo. Actualmente es el Banco del Pacífico. Correcto. ¿De quién era esa casa? Es una casa espectacular en cualquier parte del mundo. ¿De quién era? No me acuerdo de quién era, me acuerdo que habían leyendas, había de todo, porque no solamente habían estas casas con arquitectura setentera, sino que era una mezcla que igual de alguna manera había esta libertad para hacer. Y las que tú hablas, las de Costanera, son unas mansiones. O sea, son unas casas enormes que van desde Circunvalación hasta allá al final. Y perdóname, las de Circunvalación Norte, entre ellas la casa que ya creo que ya no está allí, creo que la demolieron, voy a averiguar, porque yo estuve algunas veces allí, la casa del doctor Roberto Gilbert. Son casas ícono de... Primero que la casa era enorme, y luego que el terreno era gigantesco. Así es. Ahí hacían matrimonio. Y unos árboles que venían de lugares tan remotos. El círculo militar, correcto. Compró una casa de estas también enormes, con un patio enorme, está allá a la entrada de Urdesa, y está la icónica, la que tiene los vitrales, justo en la entrada, que la iban aparentemente a demoler a algo, pero aparentemente no. Finalmente están instalando un banco, me parece, en esa esquina. A mí también me parece, pero
llevan demasiado tiempo para hacer un banco, porque eso como la plata no le falta, ya deberían haberlo hecho. No, y este concepto de la ciudad de 15 minutos realmente, como dice Nelly, es algo nuevo, novedoso, no son los últimos estudios que hablan de cómo hacer que una ciudad sea eficiente, ya que hablamos de la zonificación correcta y el control, digamos, del manejo del plan territorial. Entonces, tú ya dices, ok, vamos a dejar esta calle como comercial, haces o permites esta construcción en vertical, que es lo que necesita cualquier ciudad. Regresamos del corte, estamos en la radio. Les recuerdo que estamos conversando sobre el festival Urdesa Vive en Ti con Nelly Puyas, quien está con nosotros, contándonos sobre este evento que se va a realizar. ¿Qué día es, querida Nelly? El evento de Urdesa Vive en Ti será este 6 y 7 de diciembre. Sábado y domingo, desde las 12 del día, el primer día, hasta aproximadamente 9 de la noche. Y el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas, en donde nos unimos con Ruta Urdesa. Perfecto, y estamos un poco recordando en este programa en Eco Verde de dónde nace Urdesa. Me van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso con sostenibilidad? Que esta ciudad de 15 minutos, que fue creada de una manera muy visionaria en los años 1950, que era el límite de la ciudad al norte, que colindaba con el estero, que como hemos venido recorriendo, y les recuerdo que el programa continúa en nuestras redes sociales como @RTP Ecuador, y hemos estado conversando con Rodolfo Vaquerizo y con Nelly sobre estos recuerdos que atrae a cada generación lo que fue o lo que ha representado Urdesa para cada uno de nosotros. Estas casas emblemáticas, este barrio seguro que en su momento funcionaba como un puño, y les decía yo que para mí Urdesa es sinónimo de resiliencia. Creo que uno de los barrios más resilientes que se ha ido transformando, les decía, a modo de Madonna, de la reina del pop, ha sido Urdesa, ¿no? Que, dato curioso, las calles de Urdesa van en orden alfabético, nombrando árboles que eran importantes para ese momento en la ciudad. La gente como yo todavía nos acordamos. Acacias, bálsamos, cedros. No, pues acuérdese que una de las cosas con las que yo no he estado de acuerdo nunca, así como estoy de acuerdo con casi todo lo que hizo el alcalde Nebot, hay cosas con las que no son estuve de acuerdo. nativos esos árboles. Empezaron a ponerle, en vez de a lo Miami, pues no, palmeras y luego las calles con números. O sea, resulta que Higueras ya no es Higueras, sino a la ni sé cuánto oeste, váyanse al carajo con la esa gente cosa. le sigue diciendo porque sí, yo sé. ¿Sabes qué? Al respecto de eso, el otro día comentábamos junto a la comunidad y yo estaba incentivando que se haga un oficio, porque precisamente soy parte de la comisión de denominación de calles y monumentos, avenidas y plazas. Y consideramos... ¿De eso o del municipio? Del municipio, como concejal de la ciudad. Pero es un procedimiento legislativo que hay que seguir sus pasos. Así como fue una ordenanza. Y cosa curiosa, en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Aún más fácil a través de la misma comunidad que se sugiera los nombres que han sido icónicos para Urdesa, Acacias, Higueras, Guayacanes. Los que tuvieron toda la vida. Así es. Y lo que se puede hacer y se estila en muchas ciudades. ciudades. Por el tema de planificación, a veces la numeración es mucho más fácil, pero el recuerdo y la tradición. Eso te iba a decir. Cuando tienen a bien poner letreros con los nombres, porque no todo Guayaquil, mejor dicho, una enorme parte de Guayaquil ya no tiene la plaquita con el nombre de la calle. Entonces ponle Higueras, y si quieres ponerle que es la calle, por decir, 38 del noroeste. Me fui demasiado a Miami. Se lo pones pero abajito para que sepan en el ya te entiendo. Y algo interesante, pero el nombre es el nombre. Algo interesante que ha hecho Cuenca, por ejemplo, Loja o Quito, es que ciertos barrios tienen un tipo de iconografía, digamos, con la cual escriben los nombres de las calles porque son icónicas. Entonces ya se vuelve algo más un atractivo turístico. Y en la parte ambiental de esta lista de árboles que se llaman las calles Urdesa, o sea, acacias, bálsamos, cedro, dátiles, ébanos, ABCD, ficus, Ilanes. Guayacanes, no se salte. Guayacanes, Higueras, Ilanes, Iguas. Ahora es la calle de los Yaguarmas. Las generaciones van cambiando, pero definitivamente muchos de esos árboles no son nativos, lo cual nos llama la atención a los conservacionistas del bosque seco tropical y el tema, porque obviamente en los 50 lo que llamaba la atención era lo exótico, y parte de esas plantas que, ojo, por si acaso no nos confundamos, no son invasoras, son introducidas, que es otra cosa, es distinto, son icónicas y son interesantísimas porque dentro de estas mismas casas, todos esos cipreses, el dátil. Ficus. El dátil es una palmera datilera, es del Mediterráneo. El ficus es un caucho que es nativo, pero un poco más de la selva, digamos. El guayacán sí. El caucho es bien ecuatoriano. La acacia no, el bálsamo sí es nativo. El cedro también es nativo. Pero, por ejemplo, la siguiente. Oiga, pero el cedro Ilanes, no es del Líbano. Cosa curiosa, Ilanes es un árbol asiático que se llama ylang ylang.
Y la mayor... tiene un perfume maravilloso. Correcto. Y una de las mayores producciones que hay en el mundo de aceite de ylang ylang orgánico se hace en Chongón, en la finca de John Living. Entonces, imaginémonos en los 50, quien trajo un ylang ylang le prendió, como decimos en mi barrio. Y esto se puso tan de moda que le pusieron una calle al árbol, porque era Ilanes es de ylang ylang. Y, o sea, Urdesa tiene un montón de historias que contar. La historia de Urdesa es la historia de Guayaquil. Realmente eso es lo que queríamos motivar. Mira cómo esta propuesta de hacer el festival nos ha derivado en una conversación a recordar tantas tradiciones, tanta historia que tiene Urdesa y que podemos contar. Y eso es precisamente ese producto maravilloso que como ciudad tenemos, que como barrio tenemos para poder exportar en materia turística. Bueno, me decías que este festival tiene componente nacional. Me dejaste intrigada con eso, como nacional. Bueno, yo siempre motivando la industria turística en nuestro país, considero que nuestro país, y lo hacen todos los demás países, no se puede vender solo. Nosotros somos un componente de varios productos turísticos donde cada provincia, cada ciudad, cada barrio, cada parroquia tiene. Entonces, una de estas propuestas que hemos venido trabajando junto a la Fundación Bienvenidos Guayaquil, y cada vez que ellos no pueden celebrarlo, yo siempre estoy ahí para salvarlos. El 5 de diciembre se conmemora el día, la declaratoria del tejido de paja toquilla como patrimonio inmaterial de la humanidad. Maravilloso. Nosotros como fundación hemos venido proponiendo que se establezca el 5 de diciembre también como el Día del Sombrero Ecuatoriano, y esta celebración la hemos venido haciendo cada 5 de diciembre. Entonces, esta vez les propuse, mire, vamos a tener este festival maravilloso que seguramente podemos replicarlo en otros barrios, porque hemos unido el concepto de Urdesa Vive en Ti a un concepto mayor que es Guayaquil Vive en Ti. Correcto. Luego esperamos que en Ceibos podamos hacer Ceibos Vive en Ti, Acacias Vive en Ti, Atarazana Vive en Ti, etcétera. Entonces, esa es la manera de con alegría. El centenario debería ser el siguiente. El centenario, el barrio tan icónico de nuestra ciudad. A ver, fue el primer barrio. ¿Qué historias de Rodolfo tiene para contarnos el centenario? Si esos parques hablaran. Se le adelantó a Urdesa 30 años. Correcto. Porque el centenario es 1920, fue el centenario de la única fiesta que se hacía en Guayaquil hasta que vino la dictadura militar del 63 al 66 y se inventaron, esa es la dictadura de los cuadrumburros, de los cuadrumvirus. Castro Gijón, Gándara Enríquez, los cuatro. Castro Gijón, Gándara Enríquez, Freire Pozo y Sevilla Cabrera, los cuatro. Ya, a ver, entonces para bajarle el tono al 9 de octubre, que era la fiesta, ellos fueron los que hicieron borrar del aeropuerto antiguo de Guayaquil lo que estaba hecho en Flores, que decía Guayaquil Independiente. Lo hicieron quitar. Wow. Porque esos pobres imbéciles no entendían que se refería a la independencia de 1820. Claro. No es que se quería independizar del Ecuador. Pero esos individuos en ese tiempo, su capacidad mental era muy chiquita. En ese tiempo nosotros decíamos que la unidad de medida de distancia es el metro, ¿no es cierto? Sí, metro, así es. Y la unidad de peso es la libra o el kilo, como dependiendo de dónde está. En ese tiempo, ahora ya no, pero en ese tiempo era tal la animadversión en Guayaquil con el gobierno militar que se decía, estaba en el colegio, tenía 11, 12 años, que la unidad de medida de la inteligencia era el TAR, por eso el militar. ¿Ya? Eso hicieron. Se inventaron el 25 de julio. Aquí nunca en la vida se celebró el 25 de julio, entre otras cosas porque los viejitos, mucho más viejitos que yo, sabían muy bien que eso de que el 25 de julio se fundó Guayaquil es cuento. Correcto, pero bueno, eso vamos a ver que ahora por eso es que ahora programa, me parece bien por interesante. Eso es que ahora te eso. hablan del proceso fundacional. Correcto, Ajá. sí, Bueno, sí. el centenario fue en 1920 y quedaba en el fin del mundo, ¿no? Claro, era el Porque límite eso también. No, era el eso había límite un ya. hueco. Exacto. Entre la ciudad y el centenario había un hueco. El centro componía la ciudad. Exacto. Recuerdo que el parque forestal era el hipódromo. Así es, así es. En ese tiempo. Nelly, vamos a ir cerrando porque ya nos quedan 3 minutos. ¡Ay! Y quiero dedicarnos No, 100% a que vuela, nos invites a este festival, que nos cuentes Nos qué quedan pueden 4 hacer minutos. también. Sí, pero Haga el tú favor. las menciones también. No, eso es rapidito. Y nos cuentes también, ¿sabes qué? Algo Mañana es importantísimo. largo. Como ciudadanos, como dueños de nuestros barrios, porque yo sí hay algo que creo es que el guayaco sí se siente de su barrio. Puede ser de Beleco de Barcelona, pero el barrio va primero. Así es. ¿A qué te huele el pelo? Ya podemos determinar de qué barrio vienes. Y la realidad es que eso nos hace cultura, o sea, los barrios son resiliencia.
muchas veces nos quedamos en el esperar que vengan desde afuera y nos ayuden a organizar nuestros barrios y nos ayuden a rescatarlo. Pero, ¿qué puedes hacer desde tu casa, desde tu metro cuadrado, para ir salvando o rescatando esta cultura, esta historia que tiene tu barrio? Bueno, realmente en eso estamos trabajando, en rescatar primero la parte de diseño, de la parte de arquitectónica, de sumarnos a una propuesta. Yo también soy de esa idea maravillosa que ha hecho Cuenca, de generar una identidad de lo que significa cada ciudad. Y eso es lo que buscamos a través del festival, poner sobre la mesa el tema Urdesa y todo lo que representa. Entonces, este festival tiene una conmemoración nacional con el Día del Sombrero Ecuatoriano, trabajado junto a una propuesta realmente, no es conmemoración, propuesta de conmemoración del Día del Sombrero Ecuatoriano, y precisamente de Barcelona, donde las cosechadoras no solamente cosechan de la toquilla, sino que también la procesan y están ya elaborando un sombrero. Han trabajado un sombrero gigante como de 1,50 de alto por 3 de ancho, que va a estar presente en el día del evento, así que los esperamos. Vamos a tener cooking show, vamos a tener exhibición de freestyle, los Masterchef, pero en vivo van a estar ahí cocinando. Va a haber como Urdesa es el mayor corredor gastronómico de oferta nacional e internacional. En oferta, wow, o sea, el número de locales, de restaurantes, así, y de la variedad que existe. Porque además se extiende a la hija de Urdesa, que es Miraflores. Ajá, porque después de Urdesa, inmediatamente alguien se avispó e hizo Miraflores. Y había una calle en Miraflores específicamente que en algún momento tenía todas las huecas. Y yo me acuerdo, tienes el Paraíso. Correcto, que también tiene nombres muy curiosos de las calles como mangos, manzanas, duraznos, porque el Paraíso también tiene nombres de acuerdo lógico. Era el Paraíso, era el Edén, entonces tiene nombres de frutas. No, sigue siendo un barrio que yo se ha también lo defiendo. muy bien, igual que Urdesa, Bueno, no, Lomas de Urdesa también. Fíjese que el Paraíso es uno de los barrios que mejoraron, porque antes los habitantes de allí tenían que soportar cuando el viento se ponía de mal humor, lo que había del otro lado, pues si del otro lado estaba la chamba, que era el botadero municipal a cielo abierto, que claro, cuando Guayaquil era de este porte no importaba, pero Guayaquil creció y el botadero siguió allí, claro, y el olor era insoportable. Que hoy hay un bueno, no quiero entrar en esos temas yo, por favor. Pero bueno, pero sí, caso, efectivamente, está construido donde era la chamba. Exacto. Les guste o no les guste. Para que nos invites probablemente y también los invites a seguirte en redes sociales o a la iniciativa como tal, así no se enteran solo esta vez a través de este medio, y cuando quieras, este es tu espacio de Cover de Busca justamente que la sostenibilidad tenga todas estas aristas. Entonces, más que bienvenida a este espacio. Bueno, para invitarlos al Festival Urdesa Vive en Ti, ¿dónde va a ser? Sábado 6 y 7 de diciembre en el Parque de Urdesa. Vamos a estar abiertos desde las 12 del día, con oferta gastronómica, emprendedores, música de ambiente, una fiesta ochentera a partir de las 6:30 de la tarde, mezclando lo turístico con un show de Flair Bartender, lo cultural con la participación de la banda municipal y la orquesta de la Escuela República de Francia. Vamos a bailar salsa, vamos a cantar música del recuerdo también, porque en Urdesa hay mucho adulto mayor. Bueno, es un festival diseñado para todas las generaciones, así que vengan con sus hijos, papitos que viven en Urdesa, llamen a la familia entera, porque este espacio está diseñado para volvernos a unir. Y si este festival no viven también pueden ir, pues. Pero por supuesto, a todo Guayaquil. O sea, ella puede ir. Recuerden que estamos incentivando Guayaquil Vive en Ti, así que todo Guayaquil que venga a vivir este día en Urdesa. No me crees, pero yo nací en Urdesa, viví en el centro, en Río Bajo, y de ahí me fui a la Vela Costa, pero yo nací en Urdesa. ¿Y cuál le gusta más, la Caperucita Roja, Blancanieves o la Bella Durmiente? Me gustan los 3 barrios a los que no, los cuentos le estoy preguntando. Pero bueno, en redes sociales, Nelly, perdón. Redes sociales nos pueden seguir en mi página de Instagram como Nelly Puyas, en cualquiera de las redes sociales. Urdesa Vive en Ti también, en una página que está recién creadita, es nuevecita, está con algunos seguidores. Maravilloso. Y hemos tenido la ayuda de Úrsula, de Andrés Crespo, de Carlos Julio, que están generando. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. No. Usted cuando quiera. Como dijo aquí la reina de colores indefinidos. Ya no le voy a decir reina verde porque se burla de mí. Bueno, a ver, descubre nuestro nuevo hotel, el número 10, el Oro Verde en Puerto Viejo. Y convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Desde el mes de julio, estamos diciembre, ya podías haber ido al restaurante Monté, Haute Cuisine, alta cocina con raíces de la cocina maravita, que es pues famosa ecuatoriana y a nivel mundial también. Además podrás disfrutar, después de un buen almuerzo en Monté, te vas a salir a rooftop
cócteles, piqueos y una vista panorámica que te enamorará con su panorama, eso sí, mira con quién vas, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ojo con el Cristo conoce más en oroverdeportoviejo.com, Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Chicos, mañana es viernes. Uy, yo te tengo una para la próxima. Ya de una vez, es que es de la semana. Si es de la semana, tiene que darme ahorita. Ya te llamo, ya te viernes, voy a mañana hay gabardina. Tense listos, ¿ah? Chaito. Inicio de espacio publicitario.